Adelante. Mi coronel, me acabo de incorporar, disculpe si es que hizo una lista o algo donde podría anotarme. Ya, yo voy a tomar en cuenta a todos los que han ingresado porque tengo la posibilidad de obtener el registro, ¿sí? Se está grabando de todos modos la presentación. Lo que es importante es de que asistan y ese es el momento para poder dialogar, discutir y preguntar sobre la materia. Vamos a abrir ahora una segunda parte que es el proceso militar de toma de decisiones. Este proceso militar tiene la finalidad de ejercitar la ciencia militar, ¿ya? El ejercicio de la actividad militar da paso a dos actividades fundamentales. Por un lado, la ciencia militar y por otro lado, el arte militar, ¿ya? La ciencia militar está ligada a la experiencia, está ligada a la información, está ligada a los procedimientos, al cumplimiento de las leyes y principios de la guerra, ¿sí? Se deduce de el conocimiento, tiene que ver con la referencia o la información, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la estadística, tiene que ver con la administración y su propósito en el manejo de organizaciones complejas y situaciones críticas, ¿ya? Entonces, de todo ello, los cientistas militares han propuesto métodos para poder desarrollar operaciones sin que existan errores a la hora de la preparación, de la planificación primero, preparación, ejecución y finalmente evaluación de las operaciones, ¿ya? Entonces, en general, podemos decir que el proceso militar de toma de decisiones es, por lo tanto, un proceso científico. ¿Por qué proceso militar de toma de decisiones? Esto cae en la metodología, pero el proceso generalmente entendemos que es como si dijésemos un tubo, ¿no? Por el que existe un input, un ingreso, una entrada, y existe una salida, un output, un producto, luego de que en ese transcurso se modifique, se cambie todos los insumos de ingreso, todos los inputs, y se produzca algo al final, algo que uno quiere alcanzar, algo que uno quiere obtener. Todas estas actividades que se denominan operaciones en lo militar siguen también un proceso. ¿Por qué? Porque las operaciones no son rutinarias. Cada operación es única, cada operación es diferente, cada operación es particular. Y pese a que sean semejantes, pese a que tengan probablemente los mismos elementos, el solo hecho de realizarse en momentos distintos hace de que tengan que tener una planificación y una preparación específica y particular. ¿Sí? Si yo en un momento he calificado físicamente para realizar ciertas pruebas y dejo de entrenar por un lapso prolongado, lógicamente mis condiciones físicas probablemente después de un prolongado lapso de inactividad no sean las mismas, ¿sí? Y si es que yo no evalúo estas condiciones, puedo pensar de que las tengo, pero en la práctica puedo sentir de que
las he perdido o han disminuido o se han limitado en su eficiencia, en su competencia. Es por ello que, tomando en cuenta todas estas realidades, se propone un método científico que visualiza momentos, que visualiza etapas para arribar al periodo que nos interesa, que es el periodo de la ejecución de las operaciones, el periodo de realización de las actividades militares, que, como en todo, pero particularmente en lo militar, se realiza con lo que se tiene. Se realiza en el momento en el que se decide que se debe realizar, inclusive aún sin que las condiciones sean las idóneas. El realizar una operación y buscar un propósito tiene también un tiempo y un momento específicos en su decisión, en su inicio y en su finalización, en su término, ¿ya? Es por ello que, para activar ese conjunto complejo de elementos que coadyuvan o protagonizan la ejecución de una operación, se debe tener las herramientas para unir de manera sinérgica todos los esfuerzos y poder arribar a una conclusión, a una ejecución perfecta, con el mínimo dispendio de recursos, con la mínima afectación a la integridad de la fuerza, particularmente al personal, y con el cuidado de mantener al máximo el potencial y el poder y la eficiencia combativa de la unidad para seguir en condiciones de realizar otras operaciones posteriores. Por eso les decía, un arma que sea desechable no tiene sentido. No vamos a cargar toda un arma para solamente utilizarla una vez y tener que desecharla, ¿sí? Es por ello, y de la misma manera, que una unidad, una fuerza que ha sido organizada para cumplir diferentes o cualquier misión en el terreno, cumpla la misión, la primera misión, y desaparezca por negligencia, por no tomar en cuenta ciertos factores, y todo ese esfuerzo que ha significado y ese costo que ha significado poner en el terreno a una unidad, pues se perdería. No podemos ser irresponsables y tenemos que ser lo suficientemente serios a la hora de preparar las operaciones, aproximándonos más bien al máximo al hecho de garantizar el éxito y maximizar la protección y el cuidado de esa unidad. ¿Ya? Muy bien. Para ello, se ha dividido este proceso en momentos claros de la evolución de las actividades, que se denominan etapas. Cada etapa, a su vez, estará dividida en fases. Y cada fase, en muchos casos, tendrá 2 o más pasos a seguir. Entonces, establecida así la metodología del proceso militar de toma de decisiones, al seguir la metodología recomendada, vamos a llegar a tener un resultado racional, un resultado eficiente, un resultado
que beneficie a la fuerza en el mejor empleo de sus medios. ¿Ya? Ahora bien, no olvidemos que toda unidad militar que opera como unidad de maniobra, vale decir, los protagonistas de las operaciones, no están ahí solamente por voluntad propia, sino llegan a ser los principales en la operación. ¿Por qué? Porque por detrás existe una serie de otros elementos y otras personas que están aportando y que están trabajando para que un combatiente esté en situación de combate, pueda llegar al combate en las mejores condiciones posibles. ¿Ya? Históricamente, a un principio, para que un combatiente, una persona, asista como combatiente a un conflicto, ese combatiente se procuraba inclusive su modo de vida y subsistencia. Entonces, si es que el combatiente lógicamente tenía que comer, nadie le servía la comida o nadie le facilitaba esa necesidad, sino cada uno tenía que ocuparse de su comida, desde el poder cargar con ella al mismo tiempo de tener que combatir. Por un lado, lo propio con su armamento. Luego, en el transcurrir del tiempo, se ha ido organizando y se ha ido optimizando esta necesidad de mantenimiento, de sostenimiento, y se han creado diferentes sistemas para poder distribuir la carga del combate en muchos más actores. Esos actores probablemente no estén reemplazando a ese hombre de primera línea, a ese soldado de primera línea que está comprometido en el combate, pero le facilita no tener que pensar como antes en su subsistencia, en su cuidado, porque va a tener a alguien que le está brindando el alimento, le está brindando la cura y la medicina, le está informando aquello que él mismo no conoce, y esto permite de que el accionar de la persona todavía sea mucho, mucho más eficiente y eficaz. ¿Ya? Ahora bien, uno de los elementos importantes para la toma de decisiones es tener un conocimiento claro y exacto de el enemigo, el terreno, las condiciones meteorológicas, entre otros que son considerados factores de decisión. ¿Ya? Para ello ya hemos empezado viendo otro proceso de inteligencia del campo de batalla. También se consideran otras actividades colaterales para coadyuvar en las operaciones, ¿ya? Estas otras actividades, como ser la administración del riesgo, las tareas tácticas en la misión, el proceso de localización de blancos, ¿sí? Entonces, evidentemente, tienen que tener un punto de conexión, tienen que poder ser consideradas y saber qué es lo que estas actividades van a perseguir y qué es lo que van a lograr. ¿Ya? Esto es muy importante porque en ese
punto aparecen los sistemas operativos del campo de batalla, por ejemplo, ¿no? Que son otras expresiones del poder militar que cumplen las funciones de coadyuvar, de apoyar, de participar en el conflicto en beneficio de incrementar el poder y asegurar el éxito de las unidades en cuestión para poder solucionar los problemas operativos que se les tenga que presentar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, conocidas las generalidades, vamos a decir y ampliar lo que habíamos dicho antes. ¿Sí? El proceso militar de toma de decisiones está dividido en etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Son 4. A saber, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Sí? ¿Se acuerdan del PICB? ¿Cuántas etapas eran? ¿Alguien sabe cuántas etapas teníamos en el PICB? ¿Cómo es? ¿Cuántas etapas tenemos en el PICB? Ya, muy bien. Cambio de pregunta. El PMTD se divide en etapas. ¿Ya? El PMTD se divide en etapas. ¿Y el PICB se divide en etapas también? Ya. No. La respuesta es no. El PMTD se divide en etapas y el PICB se divide en pasos. ¿Ya? En pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En cambio, el PMTD son etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Les decía, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero en realidad se habla de la primera etapa, la etapa de planificación. La segunda, la etapa de preparación. La tercera, la etapa de ejecución. Y la cuarta, la etapa de evaluación. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Se ha escuchado? Muy bien. La primera etapa, la etapa de planificación. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Toda operación militar tiene que tener de antemano una reflexión para considerar las decisiones que haya que tomar en el cumplimiento de una misión o el cumplimiento de algún tipo de actividad. Ustedes, para poder encarar en la próxima semana y la subsiguiente los exámenes, ¿sí? Sus exámenes, ¿qué es lo que hacen? Se informan qué días son los días de sus pruebas. Planifican los tiempos de estudio y todo el conjunto de actividades que tiene que ver con prepararse para la prueba y rendir la prueba. ¿Sí? Y finalmente asisten al examen para poder ser evaluados. Si ustedes no se preparan para el examen y no solo no asisten o por lo menos llegan tarde, probablemente el resultado de la evaluación de ese examen va a ser deficiente, por lo menos no va a poder tener una evaluación superior a otro que ha sido realizado en su oportunidad, ¿sí?
de acuerdo a una concepción previa. ¿Ya? Entonces, esa es la planificación. Luego de la planificación, una vez que sabemos y tenemos la idea y todos saben lo que tienen que hacer, entonces, antes de ingresar a llevar adelante la operación en cuestión, lo que hacemos es justamente ¿qué? Prepararnos. Vale decir que todas las consideraciones que se han realizado, pues las vamos a materializar y vamos a preparar el conjunto de elementos para que puedan servirnos a la hora de realizar las operaciones. De modo que no existan improvisaciones. Eso es lo más importante. Una vez de que se haya preparado la operación, entonces ya tenemos que tener para entonces una fecha de cuándo se va a realizar la operación, el momento ideal de cómo se va o de cuándo se va a realizar la operación, además del cómo se va a realizar la operación. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque muchas veces podemos querer planificar en detalle una actividad, pero pero no hacemos, perdón, no hacemos, no hacemos esta actividad, no la hemos preparado esta actividad y a la hora de realizar la actividad resulta que nos falta, no tenemos, no encontramos, fracasamos porque no estamos preparados para realizar la actividad. Y muchas veces queremos prepararnos, pero como no hemos pensado, no hemos reflexionado, no hemos planificado, no sabemos qué tenemos que preparar. ¿Sí? Ahora bien, de ese seguro fracaso o de esa derrota, o si es que tenemos éxito sin preparar y sin planificar, de ese afortunado éxito salen experiencias. Estas experiencias nos deben servir para no volver a cometer errores. ¿Ya? Por ello, es tan importante al final de las actividades, de cualquier actividad, realizar la evaluación de la misma y de nuestra participación en la actividad mencionada. Entonces, ese es el formato, ese es el esquema general lógico que tiene el proceso militar de toma de decisiones. Si nosotros queremos realizar una actividad cualquiera, pues planificamos, preparamos, ejecutamos y al final y en todo momento evaluamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué evaluamos? Porque si estamos planificando, evaluamos si es que entre dos alternativas, cuál es más conveniente y tomamos la que es más conveniente, porque queremos garantizar el éxito. Ahora, cuando nos preparamos, evaluamos si lo que estamos preparando está al nivel de lo que necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, hemos planificado salir a pasear por Santa Cruz. Y tenemos ya las diferentes rutas, hemos elegido, hemos evaluado cuál es el mejor itinerario y ya tenemos un programa elaborado. Vamos a pasar a la preparación. Empezamos a considerar todos los aspectos que son necesarios para la ejecución y empezamos a
alistar todo lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces yo llego al momento en que digo, ¿necesito dinero? Sí, dinero. ¿Dónde hay? Ah, acá tengo dinero. Muy bien, tengo dinero en mi billetera. Resulta que cuando al día siguiente voy, tengo la billetera, tengo mi programa, me dicen que debo pagar. Saco la billetera y no tengo suficiente dinero para pagar. ¿He preparado? Sí he preparado. Pero ¿qué es lo que no he hecho? No he evaluado, no he verificado, no he constatado de que algo está al nivel de lo que se va a necesitar. O probablemente diga, sí, tenía que gastar 150 y he puesto 150 en mi billetera. Pero hay algún gasto que se presenta que ya sale de mi presupuesto y yo no he previsto esa contingencia. Así yo haya preparado, no he evaluado y no he tomado la previsión, por lo tanto, tendré dificultades. Te voy a empezar a atravesar dificultades. Durante la ejecución, si yo tengo pensado realizar mis actividades en una determinada secuencia, pero sucede algo inesperado, sé que el siguiente paso puede verse afectado a no ser que tome una decisión sobre la marcha. Esas decisiones, esa razón para tomar decisiones está librado ¿a qué? A la evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, tenía que tomar un camino, ya estaba planificado, he preparado lo necesario para ir por ese camino, pero resulta que ha llovido y el camino es prácticamente impracticable. Entonces, evalúo de que si yo, a pesar de que tengo que ir y está planificado que vaya por ese camino, el hacerlo va a perjudicar y va a retardar mi operación y va a hacer de que yo no llegue en el momento que debo llegar y podemos inclusive perder la operación. Esa evaluación hace de que yo tome la decisión de no tomar el camino y elegir un camino alternativo por el que sí yo voy a poder arribar al punto de encuentro y cumplir con la misión. Entonces la evaluación como una etapa está presente en cada una de las etapas anteriores. ¿Sí? Pero es una etapa. Y finalmente la evaluación por la evaluación de la evaluación. Al final de las operaciones, uno evalúa la experiencia que ha tenido y en función de esa experiencia modifica sus hábitos, modifica sus procesos, optimiza sus actividades. ¿Ya? Es eso lo que se persigue en las diferentes 4 etapas. ¿Está claro? Me alegra que esté claro, ¿no? Por lo visto no hay nada oscuro, no hay ninguna pregunta. Yo nomás pregunto en los exámenes. Después no les escucho preguntar nada a ustedes. Muy bien, continuamos pues la presentación y vamos a hablar de la primera etapa. A medida que vamos explicando, vamos a seguir como en un tronco del árbol, ¿verdad? Hablamos del tronco general, después este tronco tiene 4 ramas, las 4 etapas. Cada rama está dividida en ¿qué? Hemos dicho en fases. Cada fase está dividida en pasos. Entonces, nos vamos descolgando por las ramas, de las ramas nos vamos descolgando por las hojas, de las hojas nos vamos descolgando por los frutos. Y es más o menos así. ¿Ya? No debemos perder el norte o no debemos perder el esquema general,
pero es importante que nosotros entendamos de que todo tiene su lugar y todo tiene su momento. ¿Ya? Normalmente, en situaciones normales de ejecución, de planificación, de preparación, las cosas se hacen como se deben hacer y se hacen a detalle, con calma. Se hace todo lo que se tiene que hacer. Pero en condiciones especiales, donde no se dispone del tiempo necesario, entonces puede que cambie la manera de preparar las operaciones, de tomar decisiones. Porque existe un criterio de urgencia, existe un criterio de prioridad, existe un criterio de riesgo, existe un criterio de limitación. Existen diferentes circunstancias que hacen y obligan a que nosotros juguemos y manejemos las diferentes alternativas. ¿Ya? La planificación tiene como fases 7 momentos especiales. ¿Ya? El conocido Radakae. Radakae, como sus iniciales indican, empieza por la R, y la R es recibir la misión. Una unidad militar que no está en operaciones nunca hace nada, siempre hace algo. Las unidades militares tienen un ritmo de vida cotidiano, diario, regular. Pero cuando van a realizar operaciones, se abocan efectivamente al proceso de realización de la operación. Sin embargo, no dejan de realizar sus actividades normales, porque eso es parte de su sostenimiento, de su supervivencia. ¿Ya? Muy bien. Mientras no reciba la unidad o la fuerza militar en cuestión o el individuo una misión, pues está libre para hacer lo que tiene que hacer, está libre para mantener su dinámica acorde a las disposiciones y acorde a las normas. De esa manera, las unidades se encuentran siempre en eficiencia. Imagínense que los soldados terminaron la operación, guardan sus fusiles y se olvidan los fusiles hasta que hay otra operación. Y si esa operación tarda aquí en el oriente, van a encontrar al volver fusiles oxidados, cañones de fusiles torcidos por ese proceso de deterioro natural de un sector evidentemente tórrido, cálido, húmedo en muchos casos, donde el material puede correr riesgo y el material puede tener dificultades. Entonces, para decir de que al recibir la misión, la unidad se pone en un modo de actividad, pero no deja de mantenerse dinámica, mantenerse eficiente. Si está planificando mi comando la operación, no quiere decir que el resto está esperando a que terminen de planificar, a que se terminen de preparar, no. El resto se sigue preparando y sigue haciendo sus tareas normales. ¿Por qué? Porque tiene que mantener un nivel de eficiencia, y ese nivel de eficiencia se logra cuando nosotros no descuidamos de realizar nuestras
labores, no nos colgamos ni dependemos de otras personas, ¿sí? Eso es muy importante en la vida militar, ¿ya? Si el militar se carga en otras personas o espera que otras personas solucionen sus actividades cuando se dedican a hacer otras cosas, entonces lo que vamos a generar es servidumbre. Vamos a lograr de que no ser autónomos para poder solucionar nuestros diferentes tiempos y el manejo de tiempo que tengamos. ¿Ya? Eso es importante de reconocer. Bueno, el RADA CAE empieza con el recibir la misión. Una vez que nosotros hemos recibido la misión, tenemos que ponernos a pensar primero qué es misión. La misión es el conjunto de normas o de disposiciones y sus características que van a esclarecer la ejecución de una operación y el cumplimiento de un propósito u objetivo, ¿ya? Para alcanzar algo, nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, la misión es hacer ese algo para alcanzar algo. De eso se trata, ¿ya? La misión les va a decir entonces qué tienen que hacer para lograr algo. Por lo tanto, la misión le está diciendo al comandante, usted es responsable de lograr esto, ¿ya? Con su unidad. Muy bien, entonces el comandante, ¿qué va a decir? Lo que dice todo militar, es su orden. Y va a cumplir con esa orden. Para eso, el comandante necesita conocer cierta información de base. Porque de hecho sabe que si él está recibiendo la misión no es para su vecino, es para él. ¿Sí? Entonces, sabe y conoce que probablemente su vecino no haya recibido misión. Probablemente su vecino ha recibido otra misión. Probablemente su vecino tenga la misión de apoyarlo. Probablemente su vecino haya recibido la misión de desaparecer del contexto. Entonces, existen diferentes circunstancias o motivos para pensar justamente en la recepción de una misión, ¿ya? Como lo que se me da como misión, el encargo que tengo, puede ser de que yo lo tome de una manera y en realidad ese encargo que no ha precisado claramente qué era, puede ser de que yo lo, ¿cómo les digo? Malinterprete. Entonces, cuando uno malinterpreta las misiones, puede ser desastroso, porque uno en vez de hacer lo que se quiere que haga, uno acaba haciendo lo que le da la gana y de pronto el producto de esa operación no favorece a un propósito superior donde tendría que tomarse en cuenta ese propósito, ¿ya? Para ello, yo tengo que analizar, descomponiendo lógicamente, la misión que he recibido. Y al analizar, quiere decir de que yo voy reflexionando sobre qué es lo que quiere el comandante superior que yo haga.
Cuando determinamos lo que el comando superior quiere que haga, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vayamos a planificar, lo que vayamos a preparar, lo que vayamos a hacer y nuestra evaluación final, todo va a estar considerado, aceptado y no va a haber lugar a dudas por parte de el escalón superior que tiene un propósito para que nosotros hagamos las cosas. ¿Ya? Muy bien. Luego de haber analizado la misión, nosotros tenemos que desarrollar los cursos de acción propios. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya he analizado, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, me pregunto, si ya sé lo que tengo que hacer, entonces, reitero, me pregunto, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Me pregunto. ¿Sí? Y además, ¿qué opciones tengo para hacer lo que tengo que hacer? Por decirles, si a mí me dicen que debo reparar un equipo. Entonces, yo analizaré la misión. Sé que quieren que repare una computadora. Bien. ¿Cómo puedo reparar esa computadora? Primero, llamando a alguien que haga ese trabajo. Segundo, realizando yo el trabajo y teniendo en mente y claramente qué es lo que estoy pretendiendo hacer, qué es lo que estoy buscando y hasta dónde puedo yo realizar esa actividad. Y finalmente, procederé. ¿Ya? Entonces, para considerar mis alternativas, lo que tengo que hacer es estudiar o establecer cuáles son esas alternativas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas alternativas? Y para ello yo lo que hago es desarrollar el curso de acción. ¿Qué significa esto? Estoy en la etapa de planificación. Recibo la misión de lo que tengo que hacer. Analizo la misión recibida. Me aseguro de qué es lo que tengo que hacer. Tercero, como tengo que hacer, entonces veo de qué manera puedo hacer y elijo varias opciones. De esas varias opciones voy a elegir lo más adecuado en lo posible, lo más factible. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Esas opciones que tengo varían, no son las mismas. Por ejemplo, tengo que ir a visitar a mis padres. Yo vivo solo y tengo que ir a visitar a mis padres. ¿Qué opciones tengo? Yo vivo en Santa Cruz y mis padres viven en Buenavista. ¿Qué opciones tengo? Bueno, ir por carretera a visitar a mis padres hasta Buenavista. ¿Qué opciones tengo? Primero, tomar un vehículo y conducir yo mismo hasta Buenavista y ubicarlos a mis padres. Segundo, irme a la terminal, comprar un boleto e irme en bus, bajarme en Buenavista y llegar. Tercero, ¿qué puedo hacer?
contratar un transporte público, personal, decirle, quiero que me lleve a Buenavista, a la casa de mis padres que está en esta dirección. Muy bien. Entonces uno sabe que tiene varias opciones, 3 opciones en este caso. Pero, como estamos en la etapa de planificación, yo tengo que ver si las 3 me llevan a Buenavista, da lo mismo que tome una o que tome otra o que tome la otra. ¿Cómo sé en qué se diferencian una de otra? Probablemente porque todas estoy yendo en vehículo, pero uno es que yo estoy manejando, otro es que me están transportando a mí únicamente, otro es que yo estoy tomando un vehículo de transporte colectivo y estoy compartiendo ese servicio y estoy yendo allá. Entonces tengo que ver en qué se diferencia y cada diferencia si conviene o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para conocer si conviene o no, para evaluar cuál es la que corresponde tomar o se aconseja tomar, yo necesito saber a detalle cómo es que se va a desarrollar cada alternativa. Esa alternativa se logra contando como si fuera un cuento cada opción que tengo. Primero, voy a hablar de ir a visitar manejando yo. Entonces, primero, como es un viaje de unos 200 kilómetros, por decirles, o 100 kilómetros, mejor dicho, un viaje de 100 kilómetros, entonces lo primero que voy a hacer es decir, mi vehículo puede llegar allá, tiene gasolina, ¿será que allá voy a llegar con el tanque lleno? Claro que no, voy a consumir, de allá voy a volver, tengo que tener gasolina también para volver. Entonces, el tanque me va a dar, voy a poder conseguir gasolina. Yo voy a conducir, estoy con mi licencia actualizada. Si pasa alguna eventualidad, tengo las herramientas y demás. ¿Cuál es el estado del vehículo? Y así varias cosas voy a preguntar. Entonces, para planificar la opción de ir manejando, yo digo, primero voy a hacer esto, voy a ir con anticipación y voy a preparar, voy a llevar el vehículo al mecánico, voy a hacer mantenimiento, voy a llenar combustible, voy a tener un combustible de reserva. Además, voy a verificar el tema de esto. Entonces, uno se va contando el cuento y una vez el cuento lo tenga claro, paso a la siguiente alternativa. Y me cuento el cuento de tomar un bus, ¿no? Y hacer lo propio. De la misma manera, el contratar un taxi. Entonces, ahí yo empiezo a evaluar cuál es más caro, cuál es más barato, cuál es más cansador, cuál es más seguro, cuál es más cómodo. Y en función a esos cuáles, yo voy tomando decisiones, porque yo tengo que saber que no se trata finalmente de ir, o sea, la misión no se trata de ir a Buenavista, no es la misión ir a Buenavista. La misión es visitar a mis padres. Si yo llego a Buenavista a visitar a mis padres con problemas, al final ellos me han tenido que ir a rescatar porque yo no he tomado previsiones o llego y yo que tenía que ir a visitar, a ayudarles, llego totalmente cansado, no había bloqueo, me he quedado en medio camino, al final no he llegado y una serie de situaciones porque no podía dejar el auto que estaba conduciendo a medio camino, no he podido hacer transbordo. Entonces,
Todas estas situaciones hacen que yo no solamente deba decidir por la mejor opción, sino que puede hacer de que yo puedo no llegar a cumplir mi misión. ¿Por qué? Porque esas opciones no las he sabido escoger, decidir y en su momento cumplir. ¿Ya? Ahora, por un lado está el llegar a Buenavista. Lo siguiente que voy a hacer va a ser considerar el otro aspecto de llegar a la casa de mis padres, de realizar ciertas actividades, de visitarlos, etc. Entonces, todos esos momentos, todo ese conjunto de actividades hasta alcanzar el propósito de mi viaje, que es visitar a mis padres, entonces tiene que estar coordinado. Pónganse de que yo hago mi planificación, llego a Buenavista y resulta que voy a casa de mis padres, pues no contan. Porque yo no les he anunciado que iba a ir y tampoco me he preguntado si es que ellos no tenían otra actividad que hacer y resulta que ellos habían planificado venir a visitarme ese fin de semana. Yo en Buenavista, ellos en Santa Cruz, nos hemos cruzado. ¿He cumplido la misión de visitar a mis padres? No. ¿He hecho todo lo que tenía que hacer? Sí. ¿Cuál ha sido el error? No he constatado, no he tomado en cuenta, no he hecho el PICB adecuadamente, no he evaluado todas las situaciones. Entonces, fíjense cómo el poderme contar es como cuentito cada una de mis alternativas me va a permitir realizar una planificación lo más certera y acertada posible. ¿Por qué? Porque no voy a hacer todo lo que puedo hacer. Voy a hacer lo mejor de lo que puedo hacer. Y todavía de eso que voy a hacer, que considero lo mejor, puedo todavía modificar en cualquier momento la manera en la que voy a hacer aquello. ¿Sí? Pónganse de que he optado por conducir yo a Buenavista. Pero al momento de llevar el vehículo al mecánico, el mecánico me dice, más bien lo ha traído porque este problema que tiene, lo tiene que dejar el vehículo, si no se le va a quedar en medio camino. Y esto le va a tardar por lo menos hasta la siguiente semana que yo lo repare. Así yo llore, pataleé, no voy a poder utilizar mi vehículo, entonces tengo que irme directamente a la otra opción. Yo había planificado, había escogido ir en vehículo y en la preparación resulta que esa opción elegida no es la opción que yo debo tomar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio, recurro, modifico mi plan y veo la opción del bus. Voy a comprar pasaje porque ya tengo ya la alternativa y me dicen, no, hay bloqueo y están pasando por diferentes lugares, pero como los buses son grandes, nosotros no arriesgamos, entonces vamos a esperar a que se levante el bloqueo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la opción que tengo? Contratar un vehículo particular que busque camino y me lleve a Buenavista para visitar a mis. Entonces, fíjense cómo, si no es en la planificación, puede ser en la preparación donde se modifique el plan. Resulta que voy en auto, en vehículo, estoy a medio camino y el vehículo de perder más sangre, no se planta. Pero el doctor Howard está seguro de que puedo parir por la vagina. ¿Sí? Dice que tengo una excelente Sí, placenta. ¿qué pasó? ¿Es placenta? No le digas, Dios, ¿por qué son tan delicados, muchachos? Por favor, mamá, eso quedó. Ya, gracias, Martín. Muy bien.
Entonces me planto en el taxi, porque el taxista no había planificado, no había hecho su PMTD, y me deja en medio camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decir, si yo me quedo a llorar acá o a pelear con el taxista, no voy a llegar a Buenavista. Entonces, en medio camino busco, hago transbordo, consigo otro medio y cumplo mi misión. Esto ya lo estoy solucionando ¿cuándo? En la ejecución de mi operación. Pero la ejecución de mi operación yo había decidido, en la preparación se había corregido que iba a ir en taxi y resulta que el taxi me falla a medio camino. Entonces yo evalúo de que si es que me quedo a medio camino, no voy a cumplir la misión, que es visitar a mis padres. Por lo tanto, yo tomo otra decisión a medio camino, y es de hacer un transbordo. Para ello, yo he previsto por casualidad y por si acaso tener los medios para poder tomar esa alternativa. Y así lo hago. Entonces, evaluando y buscando alternativas en la ejecución, inclusive yo puedo cambiar en la ejecución mi plan. ¿Por qué? Porque lo más importante es que cumpla la misión y tenga que visitar a mis padres. ¿Está claro? Entonces, la tercera fase de la primera etapa, que es planificación, es desarrollar los cursos de acción propio. Ese desarrollo de los cursos de acción propio es ese cuentito que uno se va contando de cada alternativa que tiene. No solamente, ya voy, yo manejo. No. A ver, para manejar esto, así. Esa es la manera. ¿Ya? Ahora, esa manera de pensar así, de contar, tiene que estar también sustentada por un análisis de los cursos de acción propia. Tengo las tres opciones: manejar, ir en bus o la última opción, que es tomar taxi. ¿Ve? Pero, ya saben, si hay tres opciones, el enemigo elige ¿cuál? Todos se han ido a almorzar, ya no hay nadie aquí. Si hay tres opciones, el enemigo, ¿cuál elige? La cuarta, mi coronel. Correcto, muy bien, bravo. Así es. Entonces, yo tenía tres opciones y al final el auto se paró, el taxi se paró en el viaje. Entonces, yo elijo la cuarta, que es transbordo. ¿Ya? Sin embargo, para yo elegir la opción del taxi, he tenido que analizar los cursos de acción. Y he tenido que decir, por ejemplo, este tiene estas ventajas, tiene estas desventajas, este tiene ventajas, desventajas. Y voy eligiendo y voy descartando en función a las ventajas, desventajas. Al final me quedo con una. En la planificación había dicho, voy a manejar. En la preparación, el voy a manejar se ha convertido, ya no puedo manejar. Voy a ir al bus. Pero también esa, ya no puedo ir al bus por el paro. Entonces se ha convertido en taxi, en la preparación. En la ejecución, el taxi, ya no puedo ir en taxi, porque me ha plantado en la ejecución. Entonces se convierte en otra alternativa, transbordo. ¿Ya? Yo no he pensado en el transbordo, pero evidentemente en el análisis, ¿qué pasa si? Ahí es donde yo tengo que ver. Si yo voy en mi vehículo con todo un vehículo revisado que no tenga problemas, yo es casi seguro de que voy a llegar, Dios mediante. Pero si voy en bus, por ejemplo,
yo estoy seguro de que voy a dormirme tranquilo en el bus y voy a despertar en Buenavista. Porque yo no estoy manejando, no me voy a cansar. Pero no sé si el bus realmente va a poder hacer su parte. Eso ya sale de mi planificación. Yo ya tomo el riesgo de irme en bus, como he tomado el riesgo de irme en taxi, y me ha fallado. ¿Sí? Entonces, eso es el momento del análisis, la fase de análisis de los cursos de acción, hace que nosotros evaluemos pros y contras de cada una de las alternativas. ¿Ya? Y como estamos hablando de los cursos de acción propio, no estamos hablando del enemigo esta vez, estamos hablando de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros sabemos, si nos conocemos, si estamos o no capaces de hacerlo. Yo tengo brevet, pero nunca he manejado en carretera. Pero tengo brevet y sé manejar, manejo en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salgo y quiero manejar en carretera y caramba, no había sido lo mismo, es diferente. Y eso yo tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, analizo los cursos de acción. Una vez que he analizado y que sé lo que conviene de cada uno, ¿qué es lo que hago? La siguiente fase, comparar los cursos de acción propios. Vale decir que, a ver, ¿qué es mejor? Que yo conduzca mi carro, que vaya en bus, que vaya en taxi. Y comparo. En lo económico me conviene ir en bus. Y no me conviene ir en taxi. ¿Ya? En la comodidad me conviene ir en taxi. No me conviene manejar y tampoco ir en bus. Ahora, si voy a llevar muchas cosas, prefiero ir, me conviene en comodidad ir en mi vehículo. ¿Sí? Ahora, por la tranquilidad, yo no voy a manejar, me conviene ir en bus. Entonces, con diferentes criterios, uno va evaluando y compara. De esas evaluaciones, compara, dice, ya, de todo lo que he comparado, el que tiene más ventajas es esta opción. Entonces tomo la opción de ir en mi vehículo. Ya en la preparación he visto de que eso no va a ser. He cambiado al siguiente que tiene mejores opciones, ir en bus. He ido a comprar, hay paro, no hay buses. Entonces paso al siguiente que tiene buenas opciones, que sería el taxi. Y me voy en taxi. En la ejecución estoy yendo en taxi y mi curso de acción se queda a medias. ¿Por qué? Porque el taxi me ha fallado. Entonces yo, que tengo que cumplir la misión, ya no tengo un curso de acción, pero sí tengo un curso de acción alterno. En caso de ese curso de acción alterno, lo voy a aplicar. Yo no he planificado irme a plantar con el taxi y hacer transbordo, pero yo que he planificado un curso de acción alterno, en caso de, sí puedo tomar esta decisión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me permite comparar y después de comparar los cursos de acción y saber cuál, primero este, en segundo lugar este, en tercer lugar este, y podría hacer esto más, ya. Tengo que aprobar un curso de acción seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? De todo lo que tengo como alternativa, yo digo, voy manejando y apruebo mi curso de acción. Y cuando imparta mi misión, cuando dé la misión a mis unidades dependientes, entonces yo digo, muy bien, mañana vamos a Buenavista y yo voy a manejar. En vehículo propio vamos a ir. Si estoy yo con mi familia, entonces a mi familia la reuniré y diré, bueno, mañana nos vamos a Buenavista, todos van a alistar, tú haces esto, y yo voy a manejar y nos vamos en el vehículo.
esa era la planificación y así salió la misión. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo que comunicar mi decisión, ¿no? Porque he aprobado ya mi decisión, entonces yo tengo que comunicar mi decisión. ¿Qué es lo que sucede? Yo que he elaborado el plan y he decidido por un curso de acción, lo que tengo que hacer es transmitir mi operación a quienes me van a acompañar, con quienes voy a realizar la misión, quienes dependen de mí, a quienes yo a su vez y a mi turno les voy a dar también sus pequeñas misiones. Yo recibo una misión, hago todo ese proceso y a cada uno de mis dependientes les voy dando una misión. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, la planificación concluye. ¿Sí? Esas son las fases de la etapa de planificación. Radakae. ¿Está claro? Cuando yo he terminado la planificación y he dado la misión a mis unidades, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar. He dicho, nos vamos familia mañana en el vehículo, entonces voy a preparar y preparo. Y decir, a ver, ¿qué? Y hacemos los ensayos. ¿Ya? Preparamos los ensayos. ¿Ya? Muy bien, a ver, en Buenavista vamos a hacer estas actividades, necesitamos que todos tengan ropa para esto, para aquello, para aquello. Entonces, vamos a verificar de que todos tengan la ropa que necesitan. Por ahí vamos a bañarnos y resulta que alguien no ha llevado, uno de mis hijos no ha llevado su malla. Entonces tenemos que ver, o ha llevado su malla, pero la malla está rota y no la va a poder utilizar, por decir. ¿No? Entonces, hay cosas que normalmente hacemos y verificamos, ensayamos, ¿sí? Ya, entonces nos vamos a bañar, pero el último no sabe nadar todavía. Entonces tenemos que llevar unos flotadores para que no haya ningún riesgo, ¿sí? Entonces, de esa manera ejecutamos los ensayos. Yo voy a verificar el tema de probar el carro, ensayar el carro, y ahí me dice el mecánico, no se puede ir en el carro. Entonces, la otra opción, tomamos por la segunda en la preparación, y la tercera. ¿Sí? Entonces, nos vamos en el taxi con mi familia. ¿Está claro? Entonces, en la fase de preparación, en la etapa de preparación, solamente dos fases, la fase de preparación de los ensayos y la fase de ejecución de los ensayos. ¿Sí? Entonces, vamos a preparar una operación, entonces decimos ya, vamos a ejercitar cómo nos vamos a distribuir, cuál va a ser la maniobra. Entonces, a ver, escogemos un terreno similar al de nuestra área de operación, nuestra zona de operación, y nos distribuimos en el terreno y decimos, así vamos a hacer, ya, perfecto. Entonces hemos preparado el ensayo y en la ejecución del ensayo todos nos estamos viendo. De la misma manera que estamos ejercitando, lo vamos a hacer en el terreno. ¿Ya? Y así hacemos. Luego viene la ejecución. Y la ejecución tiene, ¿cuántas fases? 3 fases. La ejecución de la orden. Llegó el día D. Todos al taxi nos subimos. No se olviden nada y todos, una vez cargado el taxi, nos vamos a Buenavista. ¿Ya? Estamos yendo a Buenavista, todo está yendo bien. A medio camino, el taxi, hay un problema técnico, ya no puede seguir. Evaluamos la situación. ¿Qué hacemos? Todo el mundo a protestar, echarse la culpa. No. Evaluamos la situación. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la situación?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Estamos en tiempo para cumplir la misión? ¿Podemos todavía hacerlo? Sí, allá, muy bien. Entonces, después de evaluar la situación, decidimos, evidentemente, tomar un transbordo. ¿Sí? Y nos vamos con el transbordo. En el transbordo nos vamos. Y resulta que visitamos a los padres, teníamos que ir a bañarnos al río, pero llueve. Entonces no podemos ir a bañarnos al río porque llueve. Hemos llevado las mallas sin motivo. Pero hemos cumplido la misión porque estamos visitando a los padres y vamos a hacer una reunión familiar en la casa de mis padres. Con toda la familia la vamos a pasar súper en la casa. Ya no vamos a ir al río, pero eso no quiere decir que no los estamos visitando. Los estamos visitando y nos estamos divirtiendo y estamos en familia. ¿Ya? Eso es de acuerdo a la evolución de acontecimientos. Hay cosas que, lejos de lo que queremos hacer, se dan. ¿Ya? Bueno, pues no se puede hacer nada. Por decir, teníamos que ir al río, pero uno de mis padres se ha levantado con malestar y está con síntomas de resfrío. Lo voy a exponer y lo voy a llevar a que se moje, a que se me enferme. No, nos quedamos. Porque la evolución de acontecimientos ha hecho de que, bueno, pues no sea recomendable, ¿ya? Y eso significa de que tengo que tomar decisiones de acuerdo a la evolución de acontecimientos. Pero estoy cumpliendo la misión porque lo estoy visitando, lo estoy acompañando, lo estoy cuidando. ¿Ya? Entonces, cuando uno da una misión, tiene que dar la misión en función a lo que es posible que suceda. No voy a dar una misión imposible. No voy a decir, la misión es visitar a tus padres, llevarlos al río y hacerlos bañar. Hay cosas que yo podré hacer, pero hay cosas que dependerán de las circunstancias. ¿Verdad? Porque ellos tienen voluntad propia y ellos son otras personas. Entonces, puedo visitar a mis padres. Ahora, les puedo invitar a que vayamos al río. No los puedo obligar a que se bañen si ellos no quieren, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que no hayan ido al río, por decir, o hayan aceptado o no, etc. Entonces, generalmente cuando hacemos una misión, la misión es escueta, la misión es concreta y dice lo que va a suceder. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya lo vamos a ir desmenuzando. Como han visto, ese conjunto de actividades son justamente la forma de realizar el proceso militar de toma de decisiones. Y tenemos la última etapa que es la de evaluación. Y la evaluación, les he dicho, que se da en cada una de las etapas anteriores. Esta etapa es permanente y continua. Se realiza de forma paralela a las etapas de planificación, preparación y ejecución. Entonces, han visto cómo hemos evaluado los cursos de acción, cómo hemos evaluado en la preparación, en la ejecución. Y después de haber ido y haber visitado a mis padres, hacemos una evaluación general de todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que cuando tenemos una idea, puede haber dificultades, pero siempre hay alternativas y posibilidades. Si nos peleamos porque las cosas no han salido a la primera, puede ser que ya no querramos hacer las cosas y fracasemos.
Entonces, tenemos que siempre ir pensando y relacionando y viendo alternativas. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, la próxima vez que vayamos a visitar a mis padres, o vayamos a visitar a quien sea, entonces vamos a tener por lo menos unas 2 o 3 alternativas para la ejecución como para el desarrollo mismo de la actividad o los programas. ¿Ya? Entonces, eso es importante de que se tome en cuenta. ¿Ya? Esa es la presentación general del proceso militar de toma de decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos pasando clases? Muy bien. El silencio otorga. Seguimos pasando clases entonces. Introducción. El método de solución de problemas militares. ¿Qué es el método de solución de problemas militares? ¿Qué significa método? Método es el camino para llegar a un fin. ¿Sí? ¿Me han escuchado la pregunta? ¿No? ¿Será que le puedes repetir la pregunta, mi coronel? Ya lo que les he dicho, ya hemos concluido hasta acá. Ahora vamos a continuar la clase. ¿Sí? Aprovechamos de que estamos reunidos para seguir avanzando. Pese a que ya hemos concluido entonces, como el silencio otorga, vamos a continuar, ¿verdad? Por mi parte, me gustaría ¿Qué? que acabe aquí la clase, mi coronel, no son mis compañeros. ¿Por Si qué? ya acabamos. ¿Por qué vides? No, me debes clase, la anterior clase no has venido. Entonces sigamos nomás, mi coronel. No hay Ah, problema. muy bien, me acuerdo. Ya, está bien. Ha concluido la clase, les agradezco mucho por la atención prestada. Espero que lo que les he contado les sirva para dar un buen examen. De lo que les he contado serán evaluados también. ¿Ya? Voy a pasar los datos para el examen. Ánimo. Cualquier cosa, estoy atento al grupo de WhatsApp para que me manden algún mensaje, alguna pregunta. He puesto acá en el grupo los documentos, pueden revisarlos y voy a colocar también, voy a subir tareas para que ustedes puedan preparar su examen. La tarea que les he dado, que la mayoría, no sé si se ha dado por enterado que les he dado, me la van a presentar por este medio. ¿Ya? Entonces, voy a subirla como formato para que cada uno me presente en su carpeta de tareas, en su respectiva carpeta de tareas. Ya, sin otro particular, es un gusto. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Igualmente, coronel, Mi hasta luego. coronel. Hasta luego. Buenas tardes, mi coronel. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, mi coronel. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.